Bienvenidos a este nuevo proyecto que hemos estado compartiendo con ustedes a través de las diferentes redes sociales. Es un proyecto que nos da mucha ilusión porque tendremos invitados muchas personalidades, no solo como lo hemos platicado del estado de Guanajuato, a nivel nacional y, ¿por qué no?, a nivel internacional. Hay personalidades en nuestro estado que tenemos que conocer y que tenemos que saber la manera en cómo han logrado, qué obstáculos han tenido que enfrentar para llegar hasta donde en este momento se encuentran. Es por eso que arrancamos este primer programa, esta primera entrevista, esta charla, que me da mucho gusto porque lo planeamos y se dio, desafortunadamente lo hemos podido platicar por el tema de esta pandemia, esta contingencia. Desafortunadamente no podemos estar en persona, pero la tecnología permite que continuemos con todos estos proyectos. Es por eso que hoy quiero darle la bienvenida a nuestro invitado, a esta primera personalidad, que le sacaremos toda la información que podamos con respecto a todo lo que ha logrado para estar en donde en este momento se encuentra. Agradezco, por supuesto, a Erandy Bermúdez, senador de la República. Bienvenido, gracias por aceptar esta entrevista. Muchas gracias, Arely. Te agradezco mucho la oportunidad que me das de estar contigo. Como bien lo dices, esta pandemia hoy nos permite hacerlo de una manera a través de las redes sociales o digital. No lo podemos hacer en persona por el momento, pero bueno, te agradezco mucho que me des la oportunidad de comunicarme contigo, de platicar contigo y de aceptar con todo gusto las preguntas que tengas a bien hacerme. Me da mucho gusto y agradezco esta oportunidad. Al contrario, gracias por estar con nosotros. Creo que tenemos que conocer mucho, lo he platicado yo antes de iniciar este programa, tuvimos previas entrevistas para platicar de este concepto y platicaba con alguna de las entrevistadoras en ese momento que en muchas ocasiones a través de los medios de comunicación no logramos conocer a nuestros representantes, a los diputados, presidentes, empresarios, ¿por qué no también? Porque también tendremos invitados empresarios aquí en este espacio y no nos da la oportunidad de conocerlos. Muchas veces incluso mala información nos dan de muchos políticos que la ciudadanía se queda con esa idea. Por eso también que iniciamos este proyecto, porque creo que vale la pena que las nuevas generaciones conozcan de todos ustedes para que pues sean un motivador. Muchos de ellos no se animan a iniciar una carrera política en este caso y bueno, pues nos encantaría que pudiera ser pues motivador de muchas nuevas generaciones, ¿no? Así es, y te agradezco mucho. Yo creo que todo el mundo tenemos una historia que contar, todo el mundo tenemos una historia que contar y bueno, pues adelante, yo estoy en la mejor disposición. Pues vamos a iniciar con esta charla que sabemos creciste en el municipio de Pénjamo. Así es, crecí en el municipio de Pénjamo a partir de los 3 años. Llegué a vivir aquí a Pénjamo. Yo nací en Celaya, Guanajuato. Mi papá y mi mamá en ese momento vivían allá. Mi papá era ingeniero químico y mi hermano y yo, solamente tengo un hermano, 1 año y meses más grande que yo. Los dos nacimos en Celaya. Nos vamos a vivir a Pénjamo o nos venimos a vivir a Pénjamo con mis abuelos maternos. Cuando mi papá muere, yo tenía 3 años, entonces nos venimos mi mamá, mi hermano y yo a vivir acá. Y bueno, pues aquí crecimos, aquí me desarrollé, aquí tuve mi infancia, y aquí crecí y bueno, pues le debo mucho a esta tierra, a mi tierra que me vio nacer y que me ha dado mucho de lo que hoy soy. Muy joven, muy pequeño, diría yo, enfrentas una situación complicada, la pérdida de tu papá, posteriormente de tu mamá, porque, bueno, pues las circunstancias así lo decidieron, el destino así lo decidió. Sin embargo, muy joven, enfrentar este dolor que yo creo que nadie está preparado, ¿no? Sí, a ver, sí es un tema muy complejo, muy, muy complejo. Sí, yo creo que para esos temas no estamos nadie preparados. Creo en Dios, soy creyente, respeto las religiones, respeto a quienes tengan otra opinión, pero en lo personal yo creo que mucho de lo que hoy soy fue gracias a lo que mi mamá, a lo que mis abuelas, mi abuelo me estuvieron inculcando durante estos años. Y bueno, efectivamente, desgraciadamente pierdo a mi mamá cuando yo tenía 16 años y entonces fue muy, muy complejo
por eso digo que creo en Dios, porque hoy estoy donde estoy gracias a esa educación, pero gracias a Dios, que siempre ha estado en mi camino y siempre ha estado acompañándome en esto. Bueno, sí, efectivamente, muy, muy complicado, pero bueno, es un tema muy difícil, pero bueno, a trabajar y a seguir adelante, ¿no? Es difícil y creo que la misma sociedad en su momento pudo haber pensado que tras esta pérdida eh, iba a ser más complicado, ¿no? Siempre el apoyo de los padres, siempre el que estén presentes, el que nos den toda esta educación, todos estos valores, que claro, en estos años que estuvieron tus padres, pues hubo esta educación. Sin embargo, siempre faltan ellos para un buen consejo, el apoyo pues que es incondicional de ellos y que mucha gente pudiera pensar que tras esta pérdida iba a ser mucho más complicado que continuaran tu hermano con el tema educativo, el poder salir adelante, porque a veces la gente así lo cree, ¿no? Que tras esta pérdida de estos pilares tan importantes en la familia pudiera llegar a bloquear la vida de alguna persona. Definitivamente fue muy, muy complicado para mí, no dudo para mi hermano, pero hablo en forma personal, para mí fue muy complicada esta situación. La pérdida de mi papá, después la pérdida de mi mamá, fue muy complicado. Al poco tiempo pierdo a una de mis mejores amigas, fue en ese entonces mi mejor amiga, que me había ayudado como al acompañamiento después de la pérdida de mi mamá. Entonces, sí, efectivamente, te lo digo, yo duré un año, yo creo que como no sabía ni para dónde, si para atrás ni para adelante, un año prácticamente, 6 meses, perdí la escuela, dejé de estudiar, precisamente como para poner orden en esta situación. Y yo tenía de dos opciones, o seguíamos las cosas y el camino de lo que mis padres, lo que mi mamá, mis abuelos me habían eh, transmitido y enseñado, o la parte pues, tirarnos a la perdición, al vicio y demás. Imagina, yo 16 años, mi hermano 17 años, mis abuelos obviamente ya eran más grandes, mi abuela materna, que era con quien yo vivía, mi abuelita Sara, y mi abuelito Pepe, pues ya eran más grandes, entonces no teníamos como esa parte, ¿no? Claro, ¿cómo era la relación que tenías con tu mamá? Fíjate que con mi mamá era una relación muy buena, era una relación muy buena. Yo creo, en lo personal, mucho de lo que hoy soy, se lo debo a tres grandes mujeres, a tres grandes mujeres. Uno a mi mamá y otro a mis dos abuelas. ¿Por qué te digo estas tres? Porque yo recuerdo mucho a mi mamá. Ella era una mujer que todos los días, ella trabajaba. Después de que murió mi papá, ella empezó a trabajar. Entonces, todos los días se levantaba en la mañana a hacernos de desayunar para irse a trabajar, regresaba de trabajar, nos daba de comer, al término, en las tardes estaba al pendiente de nosotros de la tarea, de que saliéramos a la calle. O sea, ella dio todo y pudo hacer muchas cosas que nos dimos cuenta hasta que murió. Y me refiero, porque te pongo un caso, el caso económico. Nosotros no sabíamos mucho el tema del tema económico, porque bueno, pues como hijo, nada más estás acostumbrado a decirle a los papás, oye, necesito, pero no sabes cómo le hacer tu mamá. Y en ese entonces mi mamá fue una mujer muy previsora, muy trabajadora, una mujer que incluso en épocas más jóvenes la criticábamos mi hermano y yo, porque mi mamá siempre fue apegada mucho a la iglesia, y eso es algo que yo aprendí de ella y me inculcó a mí en lo personal. Y un tema que era muy, yo recuerdo mucho que luego la criticaban mucho con mi mamá, porque cuando se venían las fiestas patronales, muy cerca de donde yo vivía, cuando era soltero, en el barrio de La Cuevita y del barrio del Templo de Guadalupe, pues mi mamá era muy dada, fue presidenta del patronato de uno de estos templos, y entonces era la fiesta, y mi mamá siempre decía, pues voy a dar, voy a poner ahora la alfombra para la fiesta, y ahora vamos a hacer esto, y ahora esto. Y luego mi hermano y yo luego siempre le decíamos, oye mamá, ¿y por qué mejor ese dinero no nos lo das a nosotros, no? O sea, ¿por qué se lo estás dando a la iglesia? No sé, digo, a esa edad no ves muchas cosas, pero hoy estoy convencido que eso fue una gran lección,
y un gran acompañamiento que nos dio mi mamá de siempre estar viendo, de ayudar a los demás, y no solamente me refiero en este caso a la iglesia, sino a mucha gente, ¿no? Yo me acuerdo que venían los misioneros combonianos y en la casa llegaban a comer. Entonces mi mamá siempre fue muy de darle a los demás lo poco, mucho que tenía, siempre, y siendo siempre muy previsora para mi hermano y para mí. Cuando murió mi mamá, nos dimos cuenta que afortunadamente había dejado dinero para nosotros seguir estudiando la universidad, imagínate, o sea, una cuestión que dices, wow, que me llena a mí de mucho orgullo, y que también digo, con la ayuda de mis abuelos, obviamente, y demás, fue un tema muy interesante. El caso, te decía, de las tres mujeres, el caso de mi abuelita Sara, con quien yo me crié básicamente. Ella era mi segunda mamá. Ella era una mujer que para mí fue todo amor, era todo cariño, era todo dulzura. Me acuerdo de ella, cómo jugábamos yo con ella. Siempre hubo ese dicho, y lo reconozco, siempre decían que yo era el nieto consentido de ambas abuelas. Y sí, siempre fui el nieto consentido de las dos, orgullosamente. Entonces mi abuelita Sara era todo el amor, todo el cariño, el dar. Era esa parte que mi abuelita Sara me dejó. Y mi abuelita Chelo, que era la mamá de mi papá, mi abuela paterna, ella vivía en Abasolo. Y ella era una mujer que aprendí mucho de ella. De ella aprendí la cultura del esfuerzo, el trabajo, el salir adelante. Ella fue viuda muy joven, tuvo 9 hijos. A los 9 hijos les dio universidad, pero no solamente les dio universidad, sino ella todos los días se levantaba muy temprano, así como mi mamá y con mi abuelita, pero ella más en el tema del comercio, del negocio, nos íbamos al rancho a trabajar, que a sembrar. Ella contaba una anécdota, mi abuelita Chelo, decía que ella me enseñó a manejar. Ella nunca manejó, nunca, nunca, pero ella decía que ella me enseñó a manejar, y me enseñó eso y muchas otras cosas más, porque ella dice que me enseñó a manejar porque yo muy chico, yo estaba en la secundaria, para ir al rancho a llevar semilla, fertilizante, mi abuelita decía, vas por la camioneta y llevas, vas y compras la semilla y vas a llevar el fertilizante. Entonces ella dice que me enseñó a manejar porque me da la confianza. Imagínate, yo estaba en segundo de secundaria. O sea, yo iba a manejar una camioneta de 3 toneladas. En ese entonces aprendí a manejar el tractor ahí en el rancho. Entonces, y ella decía eso. Me acuerdo mucho de una anécdota que incluso mi abuelita Chelo también era muy apegada a la iglesia. Y me acuerdo que una vez fuimos a Morelia. Yo estaba en tercero de secundaria. Y me dice mi abuelita, ve por la combi, sácala a escondidas, que no la vea tu tía Silvia. Mi tía Silvia vivía en mero enfrente donde guardaba los coches mi abuelita, ahí en una cochera que tenía ella. Dice, que no vean que sacan la combi, te vienes rápido porque vamos a ir a Morelia. Yo le digo, abuelita, pero yo nunca he ido a Morelia. Dice, no te preocupes, vas conmigo, yo te voy a decir cómo. Imagínate, yo estoy en tercero de secundaria. Hoy puedo, digo, se me vienen muchas cosas a la mente, y cosas de irresponsabilidad también, lo digo y lo reconozco, pero yo me voy al tema positivo, el tema de la confianza, del crecimiento, de lo que ella creía en mí, o sea, Te daba creía. seguridad, ¿no? Sí, no, no, imagínate, entonces en tercer secundaria vamos hasta Morelia, a la catedral, a una misa de un obispo, así llegamos, yo no sabía, me dijo, dale por acá, llegamos, terminamos la misa, nos regresamos, digo, nos fue súper bien, pero para ello ella decía, es que yo, y ella siempre lo dijo, yo es que yo lo enseñé a manejar, yo lo enseñé a manejar porque a mí me daba esa seguridad, esa confianza y esa responsabilidad, porque era un tema. Imagínate, yo llevaba la responsabilidad no solamente en ese entonces de ella, sino de varias amigas de ella, que en esa ocasión yo las tuve que llevar a Morelia, ¿no? Entonces me daba la seguridad, la responsabilidad de saber, de ir viendo la carretera, por dónde más, o sea, me daba toda esa confianza. Y bueno, aprendí mucho de mis tres abuelas, la cultura del esfuerzo, el trabajo. Me acuerdo mucho una frase de mi abuelita Chelo, me decía, hijo, más vale que te deban a deber, porque ella en sus negocios tenía una mueblería y tenía otras cosas más,
Y entonces me acuerdo que yo la criticaba mucho en ese aspecto porque le decía, oye, abuelita, es que le prestaste dinero a esta persona y no te ha pagado y ya te vino a prestar otra vez, a pedir prestado otra vez. Y me acuerdo que un día mi abuelita sí me dijo, hijo, más vale que te deban a deber, no te preocupes, más vale que te deban a deber. Y de mi abuelita Sara, pues todo el amor, todo el cariño, híjole, para mí era mi mamá. Y mi mamá, el sentido de la cultura, el esfuerzo, de trabajar, de decir si se puede salir adelante, de nada es fácil, sí, nada es fácil, pero tampoco nada es difícil siempre y cuando queramos hacer las cosas. Y te rodean las mujeres, ¿no? Veo que Sí. tienes dos niñas. Dos niñas, dos niñas. Yo estoy Entonces, orgulloso, yo estoy orgulloso. Luego hay un concepto últimamente que se ha malentendido, que si los hombres o que si con estos, luego conceptos malentendidos de feminismo y demás, yo estoy orgulloso porque estoy hoy donde estoy gracias a puras mujeres. Y así yo es. soy un defensor de ellas. Digo, tengo dos hijas, porque luego vemos esa lucha como de si el hombre contra, pues no, a ver, somos un complemento. Las mujeres para mí tienen un valor muy significativo, muy especial, muchísimo más especial, y lo digo como es, más que el hombre, o sea, lo digo así tal cual, más que el hombre. Cuando falta la mujer, se pierde todo, ¿eh? Y te pongo el caso, cuando faltan mis abuelas, pues básicamente el núcleo familiar, la familia, pues se queda de lado, se pierden las cenas de Navidad, se pierden los 10 de mayo, se pierde todo, o sea, se pierde toda esa conjunción. Hoy afortunadamente, pues Dios nos dio dos hijas, dos niñas preciosas. Una de ellas la debes de estar escuchando, es traviesa, tremenda. Es más, ella es, muchas veces me dicen de mi niña, de Meli, y bueno, pues es básicamente un retrato mío y yo estoy muy orgulloso de las mujeres, de todas las mujeres, y por eso es que cuento esta historia. Claro. Randy, muchas personas que te conocen o que han escuchado del senador Erandi no saben que eres ingeniero mecánico, Así es. que jamás lo relacionarían con estar dentro de la política, porque por lo general vemos a los políticos, abogados, a cualquier otra especialidad, menos ingeniero mecánico. Por cierto, me felicitan cada que es el día del abogado. Yo les digo, ay, Me les imagino. agradezco mucho que me feliciten, pero yo estudié ingeniería mecánica eléctrica. Efectivamente, soy ingeniero mecánico eléctrico. Yo creo que mucha gente no lo sabe. Si volviera a estudiar, volvería a estudiar lo mismo. Volvería a estudiar la misma carrera, una carrera que me apasiona mucho, que me ayudó y que me ha ayudado mucho en el trabajo que hoy estoy desempeñando y que he estado desempeñando, porque al final es la solución de problemas y la parte de la ingeniería, esta parte nos da esta preparación. Y bueno, a mí me ha ayudado mucho cuando fui presidente municipal, el haber sido ingeniero me dio muchas posibilidades. Creo que todas las profesiones son muy buenas, todas. Al final la profesión solamente es una caja de herramientas que tienes ahí y que te sirve para sacar las herramientas cuando las necesites solamente. Entonces, a mí me ha dado muchas herramientas y en mi personalidad y en mi persona, pues es algo que a mí me ha ayudado mucho esta carrera. Es importante este punto. ¿Has tenido la oportunidad entonces de ejercer la carrera? Sí, fíjate que sí, al término de la licenciatura, al término de la licenciatura, ejercí mi carrera en una empresa en León. Ahí estuve trabajando en León unos meses. Después tengo el ofrecimiento de, yo salgo el 8 de diciembre, empiezo a laborar esta empresa, pero al poco tiempo me invitan a incorporarme a la función pública. Yo estaba trabajando todavía, me ofrecen entrar a la función pública y entro a la función pública en ese entonces como coordinador de atención ciudadana al poco tiempo. Después salgo de este trabajo porque no me había titulado, no había hecho mi tesis, entonces era algo que yo tengo que hacer mi tesis, entonces salgo, hago mi tesis, pero sí, ejercí mi profesión y también
al poco tiempo me invitan a la función pública. En la función pública, en el primer empleo fueron 3 meses, 4 meses, si mal no recuerdo. Es que importante, te voy a comentar por qué. Porque he conocido políticos de todos los partidos. Y parte de lo que la sociedad más reclama es que han vivido toda su vida de la política, que han estado en este tipo de cargos. Hay algunos que sí terminaron la carrera, conozco a muchos, pero que jamás en su vida han ejercido. Y esto es importante, creo que es un valor agregado para todos aquellos que están ya involucrados en el tema político, porque vieron otro lado de la moneda también muchas veces encasillado solamente en trabajar, y como la gente dice, no, solamente gana el erario público, no sabe lo que es realmente trabajar. Digo, tenemos, obviamente, y es un tema que más adelante me gustaría platicar, porque hay ciertas ideologías de la gente que de repente son erróneas o no, pero sí es importante el que ustedes que están sobre todo en esos cargos, pues hayan tenido la oportunidad también de ejercer, que no solamente pues hayan vivido parte de su vida atrás de la política, ¿no? Sí, no, definitivamente. Yo creo que hay un concepto que históricamente en México este tema ha sido muy complejo de quienes hemos estado en el servicio público. Yo he sido diputado federal 3 veces. Las 3 veces ha sido en mayoría. O sea, nunca ha sido, digo, no tengo nada en contra de los plurinominales, ¿no? Pero las 3 veces han sido los ciudadanos quienes eligen si sí o no soy funcionario público. Y lo digo porque me ha sucedido que luego la gente se dicen, es que ya fue diputado una vez y ya fue diputado otra vez. Yo les digo que esto es como, voy a poner una analogía muy simple, como un entrenador de equipo de fútbol. Muy simple y podemos poner muchas analogías. Si un entrenador le está dando títulos al equipo, pues difícilmente lo quitas o lo cambias. Si te está dando resultados, lo cambias. Si un gerente de una empresa te está dando y tiene 20 años en esa empresa, ¿cuál es el problema que siga trabajando otros 5 o 10 años en esa misma empresa si esta empresa está dando resultados? La diferencia acá en el servicio público es que son los ciudadanos quienes nos dicen si sí o si no puede uno seguir estando en el cargo, ¿no? Esa es la diferencia. Pero sí, efectivamente, yo creo que hay esos comentarios válidos de la gente y válidos porque el dicho dice que la mula no era arisca, los palos le hicieron. Entonces, históricamente, por el proceso que venimos arrastrando como México, como país, pues al final era ese concepto de mucha gente llegaba a la política y se olvidaba de los ciudadanos, ¿no? Y por eso, bueno, pues se quedó con esta idea, ¿no? Totalmente. Entonces, a ver, platícanos, ¿a qué edad es que comienza esta inquietud por involucrarte en el tema de la política? Mira, en la política partidista viene como a los 17 años, yo creo, 17 años. Pero que me interesara no la política en sí de partido, sino que me interesara lo que estaba sucediendo, yo creo que desde muy pequeño. Desde muy pequeño fue súper inquieto en estos temas. Yo recuerdo mucho, y siempre platico esta anécdota, en el 88, cuando Manuel Cloutier era candidato a presidente de la República, un amigo y yo, Miguel Ángel Sagún, que él está en Aguascalientes, estábamos en la primaria y me acuerdo que era un sábado por la mañana. Nos habíamos puesto de acuerdo para ir a ver al Maquío. No sabíamos quién era Maquío, no sabíamos nada, nada más sabíamos que iba a venir un candidato. Yo no sabía que era el PAN, yo no sabía que era nada. Entonces yo recuerdo mucho esa anécdota porque recuerdo que nos fuimos al jardín y yo recuerdo haber visto la plaza vacía, solamente con el candidato, quien lo acompañaba y pocas gentes abajo. Y se me quedó muy grabada esa escena, no por el partido, sino se me quedó muy grabado por lo que decía el Maquío. No recuerdo qué palabras, lo que sí recuerdo lo que sentía, era algo que te movía. Ahí fue estaba en la primaria, en la secundaria me acuerdo que me expulsaron varias veces de la secundaria
Y una de ellas fue porque en ese entonces estábamos formando la sociedad de alumnos. En ese entonces no había sociedades de alumnos. Entonces, con un grupo de amigos, de compañeros de la escuela, estábamos formando la sociedad de alumnos. Nos corrieron incluso, porque era un tema, digo, tampoco de partido ni mucho menos, ¿no? Sino era un tema más de organizarnos como secundaria, de organizarnos como para los eventos del Día del Maestro, del Día del Estudiante, de cómo mejorábamos los baños de la escuela. Era como ese tema. En la preparatoria también me interesó mucho en esa ocasión con un gran amigo. Él era el presidente de la Sociedad de Alumnos y a mí me eligieron como consejero universitario. Yo estudié en la preparatoria oficial de aquí de Pénjamo, que pertenece a la Universidad de Guanajuato. Entonces, ahí yo era alumno consejero universitario. Ahí en ese entonces, en el 92, 93, en ese entonces, que yo estaba, 94 más bien, que estaba cursando la prepa. En ese entonces conozco a Juan Carlos Romero Hicks. Juan Carlos Romero Hicks era el rector de la universidad. Y bueno, pues yo estaba ahí en la política estudiantil, ¿no? Digo, nada que ver con partidos. Déjame decirte algo. En mi casa, históricamente, todo el mundo había sido priista. En mi casa materna. Todos, 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 todos. Dios los perdonó, que creo por eso ya. Pero todos, todos. Okay. Y yo nunca, y nunca porque había cosas que no me gustaban. Había cosas que no me encajaban. Entonces yo no estaba en un partido ni mucho menos, sino estaba en la política estudiantil a lo mejor, y más para organizar la disco, y más para componer los baños, me acuerdo, de la escuela, en la preparatoria, para comprar el equipo de química. O sea, nos organizamos como más por ese tema, ¿no? Y yo recuerdo muy bien en una ocasión a mi mamá la invitan a ser candidata a regidora del PRI. Me acuerdo perfectamente, séptima candidata suplente, pero siempre la invitaban como este tipo de cuestiones. Siempre la invitaban a este tipo de cuestiones, pero a mí me indignaba mucho por cómo lo hacían. O sea, cómo era un tema de mmm, eh, poco, poco cercano a la gente. En ese entonces, pues el PRI ganaba todo y entonces era como, pues eran testimonial, a ver, ya, él va a ser el candidato, entonces el candidato prácticamente ya era el presidente, porque pues no había competencia, ni mucho menos. Entonces eso convertía una frivolidad, una soberbia, eso convertía muchas cosas y eso nunca me gustó. Yo recuerdo que en una ocasión, mi mamá, yo estando en la prepa, la llevo a un meeting. La llevo porque me dice, a ver, llévame porque me están pidiendo que lo haga. Mi mamá no era así como de ir a meeting, ni mucho menos, no. A ella la escogieron porque, bueno, pues era muy conocida en la ciudad. Estaba en el tema de los grupos apostólicos. Mi mamá en la iglesia era la presidenta del patronato de la Cuevita. Entonces, como que la invitaron más como estamos invitando a alguien de la sociedad, ¿no? Y yo recuerdo que esa vez sí le dije a mi mamá cuando veníamos a la casa, le dije, mamá, esto no me gustó. Y ella sí me dijo, a ver, platícame, ¿por qué? Entonces, ella me permitía a mí decirle el por qué y mi mamá se me queda viendo y dijo, tienes razón. Dice, y me dice mi mamá, no voy a volver a ir a algún meeting ni nada. Está bien. Al poco tiempo de eso, mi mamá muere. Mi mamá muere en el 94, eso debe haber sido en el 92, yo creo que en la del 92, porque al poco tiempo muere y es cuando te das cuenta, ¿no? Dices, pero mi mamá después de esa plática, ella entendió eso que yo veía, ¿no? Eso que yo veía. Después me invitan a participar en Acción Nacional y bueno, pues ahí estamos, en Acción Nacional. Yo ya en la prepa, un grupo de amigos me invitan a trabajar en Acción Nacional. Mi familia paterna, en cambio, mi abuela paterna, ella había sido panista de toda la vida. Okay. Pero nunca había sido ni candidata, nada, nada, nada. Panista de esos panistas que estaban en el PAN por convicción. Digo, no ganaba el PAN nada, pero era de la que aportaba sus cuotas, de la que iba a la Convención Nacional, de eso que los fundadores del PAN siempre habían dicho, formar conciencia ciudadana. Y entonces ahí estaban en esa parte. Mi abuelo materno, en cambio, había sido secretario de ayuntamiento hace muchos años. Digo, yo todavía no nacía, hace más de 40 años.
había sido secretario de ayuntamiento por el PRI, entonces como esa cultura, ¿no? Y acá por parte de mi abuela paterna, ella sí, y mi abuela materna no, ella siempre muy neutral, siempre... Me recuerdo muy bien una anécdota, yo estando en la preparatoria o en la universidad, los fines de semana yo me iba, ya cuando ya me invitan a participar en el PAN, yo fui secretario juvenil en 2 ocasiones, y me acuerdo que en una ocasión, pues yo era la abeja negra de la familia, ¿no? Ujú. Y entonces en una ocasión, en la casa, el PRI siempre estilaba no hacer campaña, sino iba, como ya todo estaba hecho, o sea, todo estaba, era una simulación. Me acuerdo que en la casa donde yo vivía, en la casa materna, ese día le habían hecho mis tías una cena a los candidatos. Y entonces la cena era la cena y más familia y eran como los líderes y como pues, un tema así, ¿no? Y ese día yo me había ido a campaña con los del PAN, estando en el juvenil. Me acuerdo que una vez a mí llego a la casa y mi abuelo me regaña porque me dice, no es posible que tú estés subiéndote a los postes a colgar gallardetes. No es posible. Y le dije, ¿por qué no es posible? Entonces, ¿cómo vas tú a estarte subiendo en el juvenil del PAN? O sea, yo pintaba barbas. ¿Cómo es posible? Así regañando. Le dije, pues no sé que sea posible para ti, abuelo, o no, no sé, pero para mí es posible y lo voy a seguir haciendo. Discúlpame mucho porque a mí me llena. Oye, pero es que no es posible si aquí en la casa. Le dije, está bien, es tu punto de vista, el mío es totalmente distinto y bueno, pues lo respeto, ¿no? Y recuerdo que esa cena, yo me había salido a hacer campaña con los del PAN y yo traía mi camisa del PAN, ¿no? Y en la casa estaban todos los candidatos. Y había mucha gente, prácticamente familias conocidas de aquí del pueblo que le estaban haciendo como la cena a los candidatos se las van a hacer en la casa de don José Méndez, que así se llamaba mi abuelo, entonces iban como la cúpula priista en ese entonces, ¿no? Pura simulación, híjole, hasta me da, es pura simulación en ese entonces, ¿no? Entonces, porque venía el candidato a diputado federal, que ya era prácticamente el próximo diputado federal, y porque venían... Entonces yo llego a la casa, y me acuerdo que una de mis tías, cuando yo llego, me dejan, alcanza a ver y se sale a la puerta. Y me dice, oye, me decían, Chino, me dice, oye, Chino, estamos en la cena, si quieres pásate por estos cuartos para que no te vean, pero, o si quieres pasar, pero ponte otra camisa. O sea, que me pusiera otra camisa, o sea, que me quitara el pan y me Ajá. pusiera otra. Yo me quedé así letras y que, pero ¿cómo? ¿Por qué? Y entonces, me acuerdo que mi abuelita Sara salió atrás de ella. Así, 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 mi abuelita Sara y me dice, no, esta es tu casa y pásate así como estás. Nos fuimos ella y yo caminando, pasamos por el comedor, buenas noches, y ella y yo nos fuimos al cuarto de ella. Y ahí nos quedamos hasta que terminara la cena. Yo no salí para nada, yo me quedé allá adentro, o sea, no dije nada, ni mucho menos, pero ese acompañamiento que me dio mi abuelita para mí fue, o sea, fue, ahorita lo estoy recordando y me siento, híjole, lleno de eso, o sea, fue una experiencia padrísima. Y tengo anécdotas de cuando fui secretario juvenil, yo recuerdo cuando fui secretario juvenil, precisamente uno de estos candidatos ya siendo diputado, me invitan, ya ganan ellos y demás, y yo seguí en el PAN, habían ganado y demás, y yo seguí en el PAN, y me invitan un día, un sábado en la mañana, a tomar un café, la gente está en la preparatoria. Y acudo porque los conocía, digo, nos conocíamos todos aquí en el pueblo, ¿no? Y me acuerdo que me dicen, oye, Randy, pues, ¿qué estás haciendo en el PAN? En el PAN nunca vas a ganar, en el PAN esto, mira, no pueden meter ni un regidor. Y entonces me empiezan así como a bombardear, ¿no? Ellos ya adultos, yo en la preparatoria, y los dejé que hablaran. Y yo recuerdo muy bien, la gota que derramó el vaso fue cuando uno de ellos me dice,
que no íbamos a ganar nada, pues que yo no tenía posibilidades de nada, que si yo buscaba algo. Y yo en ese entonces, yo estaba en la política partidista, yo estaba convencido que efectivamente no íbamos a ganar nada en el corto plazo, pero yo sí estaba convencido que este país iba a cambiar y que debe que cambiar. Y que esto tenía que ser a través de las conciencias de los ciudadanos. O sea, tardó mucho para que el PAN ganara aquí en mi municipio. Sí, pero yo estaba convencido de que yo estaba ahí no por el puesto, no por el trabajo, sino por realmente empezar a romper esos estereotipos, esos paradigmas. Yo estaba ahí por eso. Y yo recuerdo que esta persona, había tres ese día, uno de ellos dice, oye, Randy, te queremos ofrecer algo. Que te vengas con nosotros en el PRI. Te queremos ofrecer que seas secretario juvenil del PRI. Te queremos ofrecer una oficina, una secretaria y un sueldo. Así, fíjate bien. Y un sueldo. Y me dijeron incluso la cantidad. Me acuerdo perfectamente la cantidad. La cantidad eran 1,500 pesos. En aquel entonces, a valor presente, si yo lo traslado hoy a valor presente, pues a lo mejor podías comprarte mensualmente, no sé, 2 pares de tenis, no sé, era... Pero era un tema así como, cuando me dicen eso, híjole, Arely, para mí eso fue, híjole, la gota que derramó el vaso. Para mí eso fue una ofensa. O sea, en ese momento yo me paro, así me paro literal. Y les digo, muchas gracias por el café. Me acuerdo bien dónde estábamos, en la calle Basolo. Me digo, muchas gracias por el café. Les agradezco mucho. Y les dije así, hoy más que nada estoy convencido que debo de seguir en el PAN. Con permiso. Me salí. O sea, nada, ya. En la casa supieron que me habían invitado a este desayuno estos políticos y demás. ¿Cómo te fue? Bien. ¿Y qué? Pues nada, yo sigo en el PAN y ahí nos vemos, ¿no? Al mes siguiente de que pasa eso, ¿sabes quién fue el secretario juvenil del PRI cuando yo era el secretario juvenil del PAN? ¿Quién Mi fue? hermano. ¿Cómo crees? Así de mezquinos, ¿eh? A ellos les valía si dividían la familia. La diferencia fue que mi hermano ni le dio en la oficina, ni le dio en secretaria, ni los 1,500 pesos. O sea, al poco tiempo mi hermano pues ya también dice, ahí nos vemos y bueno, pues ya los deja también interior, pero ve a qué grado llegaron, ¿eh? O sea, y todavía sí yo me quedé, dije, ¿qué hago aquí? Eso es lo que yo vi acá. ¿Y por qué lo digo? Porque no todos son iguales, digo, los dedos de la mano no todos son iguales, ¿no? Conozco gente que milita en el PRI y que son personas realmente honorables. Conozco personas que militan en el PAN y que en lo personal, digo, no deberían de estar en el PAN, o sea, ellos Claro. no deberían de estar digo, no es un tema de la institución, pero históricamente esa institución se había manejado así se había manejado históricamente. Y bueno, esa es una de las anécdotas más chuscas. Me acuerdo otra anécdota, mucho, eso estaba en la primaria. En la primaria estábamos jugando fútbol en la calle, ahí en la calle Orizaba, cuando podíamos salir a jugar fútbol. Y me acuerdo que empiezan a pasar unos señores a colgar propaganda del PRI. Y nosotros jugando fútbol. Uno de ellos agarra nuestro balón y nos dice, a ver, ya dejen de jugar, porque ahí vienen los candidatos y no pueden estar jugando. Y así como que nosotros nos quedamos, ¿qué? Y ellos poniendo gallardetes. Y los candidatos pasaban por en medio de la calle. O sea, era una... O sea, solamente volteaban a las casas y levantaban la mano, o sea, pero era un simulacro, ¿no? Híjole. Y entonces nosotros estábamos muy, muy molestos todos los niños porque nos habían quitado el balón. Claro. Nada más para que pasaran estos tipos. Híjole. Me acuerdo que nos organizamos con los vecinos, con los amigos, y le prendimos fuego a la propaganda. Nos fuimos poste por poste antes de que pasaran los candidatos. O sea, venían allá, nos quitas el balón, denos el balón, no, hasta que sean los que, no, órale pues. Y aprenderle. Pues órale. Yo Quiero recuerdo pensar que tú organizabas esas algo, actividades. algo hay de eso. No, déjame decirte algo. Después de esa, mi mamá me puso una, híjole.
Y no, esa me acuerdo que me puso una, pero digo, con justa razón, con Claro, justa claro, razón. claro. Digo, porque yo no respeté esa parte, entiendo que ellos no respetaron lo de nosotros, no era el camino, pero lo vas aprendiendo, ¿no? Entonces Claro. digo, son de esas historias que hoy contigo me están viniendo a la mente, que digo, probablemente muchas de ellas nunca las haya platicado, pero bueno, ya me extendí mucho, Areli. No, está increíble porque aparte, bueno, era parte de una de mis preguntas, el por qué, si tenías la oportunidad o estuviste tan cerca de un partido como el Partido Revolucionario Institucional, no, pues no estuviste ahí, tu familia, como ya lo comentas, pues era parte de ese partido, entonces era una de las dudas. Sin embargo, me contestas y me dices el por qué no tras estas anécdotas de un partido. Quiero pensar que en el Partido de Acción Nacional no se viven estas situaciones. No, claro, a ver, yo te lo digo, sí se pueden vivir estas situaciones, sí, claro. A ver, las instituciones las formamos los seres humanos. Por eso yo hace un rato te decía, conozco militantes del PRI honorables de una sola pieza y conozco militantes del PAN que no deberían de estar en el PAN, o sea, que no Creo que deberían los, estar en el PAN. creo que los políticos, lo platicaba hace unos días también con alguien que está involucrado en un partido político y le decía efectivamente eso, lamentablemente han desgastado las instituciones, las han de verdad llevado a donde no. Me decía él, fíjate que conozco priistas que quisiéramos que no estuvieran y panistas que estuvieran acá, o viceversa, porque lo hay. Creo que hay de todo en todos los partidos políticos, ¿no? Sí, efectivamente, es un tema más bien que hoy los ciudadanos debemos de ir más bien a algo que siempre se ha dicho, buscar las personas, a las mejores personas, a quien te resultados. Yo creo que ese es ese tema, por ahí tenemos que estar trabajando y bueno, esa oportunidad, recuerdo mucho una anécdota cuando yo iba a ser, a mí, yo siempre fui muy inquieto, no solamente en la cuestión política o estudiantil, fui dirigente grupos apostólicos también de la iglesia aquí en mi municipio. Estuve en jornadas, estuve en renovación carismática y fui el líder del grupo. Y bueno, en estos aspectos que me involucraba en la iglesia, pues a mí me gustaba participar mucho, fui acólito muchos años, entonces me gustaba participar el jueves de Corpus, en la misa, en las procesiones, en todo, en el Via Crucis, todo. Lo sigo haciendo hoy todavía lo sigo haciendo, o sea, es algo que digo, algo que mi mamá, desde muy pequeños a mi hermano y a mí, y a mí me siguió gustando hoy con mis hijas. Hoy vamos a la procesión y vamos a los oficios propios de las festividades de la Iglesia Católica a la cual estamos perteneciendo. Tengo grandes amigos pastores de iglesias cristianas, grandes amigos, que también, déjame decirte, también he acudido con ellos porque pues en lo personal, pues, Dios no es un exclusivo de uno u otro, ¿no? Yo profeso una religión, pero tengo grandes amigos pastores. ¿Por qué te digo esto? Porque yo recuerdo muy bien cuando yo iba a ser presidente, ya había ganado yo la presidencia, todavía no era 10 de octubre para tomar posesión, y era domingo, y yo iba a misa, por lo general los domingos, en ese entonces yo estaba soltero, entonces yo iba solo a misa, yo ya siendo presidente electo. Por el jardín, yo llegaba y me iba caminando, vivía yo muy cerca del centro, pues, caminaba y llegaba. Y en ese entonces me para un político del PRI de toda la vida, que incluso había sido uno de los que en aquel entonces me había invitado a que se quiera formar parte del PRI, ¿verdad? Y me dice, ¿a dónde va a ser, Andy? Y le dije, a misa, licenciado. Me dice, ¿te puedo dar un consejo? Le dije, sí, con gusto, dígame. Ellos habían perdido la elección, ¿no? Yo les había ganado al PRI, o sea, imagínate, el PRI gobernaba mi municipio, o sea, yo se los había arrebatado y se los arrebaté 3-1, así, no hubo ni duda, ¿no? Y me dice, ya vas a ser nuestro presidente, ahorita eres nuestro presidente electo. Te quiero dar un consejo. Ya procura no andar en los eventos de la iglesia públicos, procura ya no andar en las procesiones, procura hacer esto, procura ya no vayas a jugar fútbol, ya no andes en la moto, porque yo traía mi cuatrimoto y pues yo en mi moto yo andaba normal, o sea, y lo sigo haciendo, pues, ¿no? O sea, es algo que
que lo sigo haciendo, ¿no? Entonces me decía, procura que ya no andes eso, dice, porque pues no todos somos católicos, no todos creemos, no todos esto. Y entonces me empieza a dar sus argumentos. Yo recuerdo que no le dije nada. Nada más en mí pensé, dije, ya sé por qué perdieron. Porque dejaron de ser ellos. Sí pierden su Porque quieren esencia. simular, porque quieren aparentar, porque quieren... Digo, yo al principio, digo, aquí en mi municipio, la gente que me ve, digo, todo el mundo me conoce, pues por esa parte no me critican. Porque pues saben que es algo que toda la vida lo he hecho y que no es un tema de, ay, ¿por qué es el candidato anda en las procesiones, no? O ¿por qué es el candidato anda en el jardín? O ¿por qué es el candidato, pues no, o sea, lo he hecho toda mi vida, o sea, no es un tema de que si soy o no. Yo el día de mañana dejaré de ser un funcionario público y ese día, cuando deje de serlo, si dejé de ser yo, pues entonces, ¿a dónde iré, no? Entonces, son de esas cosas que me vienen a la mente de lo que sucede y dices, híjole, tengo muchas anécdotas positivas, también tengo negativas que me dan mucho a aprender, ¿no? Pero bueno, en este tema, digo, ¿por qué lo decidí? Bueno, pues por eso decidí estar en Acción Nacional. Cuando soy candidato a diputado federal la primera vez, en el 2006-2009, yo tenía 26 años. Y mucha gente dice, ¿y por qué fuiste candidato? Pues porque no pensaban que íbamos a ganar en Pénjamo. Así de sencillo. Pues ¿quién quieren que sea el candidato? Pues que sea Andy, pues no, vamos a perder. Me acuerdo muy bien en ese entonces, Ricardo Torres Origel, que era secretario de gobierno con Juan Carlos, y me cita. Y me dice Ricardo, yo siempre me llevé muy bien con Ricardo, muy bien. Yo reconozco que él a los jóvenes les daba un impulso muy importante. Me acuerdo que Ricardo me cita y me dice en ese entonces, oye, Andy, no te vayas a la Diputación Federal, mejor vete de regidor. Mira, yo puedo ver para que te incluyan en la planilla y demás, pero mejor vete de regidor, no te vayas de candidato, porque por lo mismo se va a perder, bla, 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 bla. Y yo recuerdo que ese día le dije a Ricardo, yo con Ricardo tenía mucha confianza, y le dije, te agradezco mucho, Richard, yo le decía Richard, pero no me interesa, o sea, yo en mi mente no estaba así de que, ay, quiero irme para tener un sueldo seguro, no era, yo sabía que era muy difícil, todavía 15 días, 22 días antes de la elección, nos citaron en el estatal, en ese entonces Ale Lagüera Reynoso era la secretaria estatal juvenil, y entonces nos citan a todos, y entonces yo era el único candidato juvenil, imagínate, por primera vez a diputado federal en la historia del PAN, ¿no? Pero todo el mundo lo veía así como que, es un tema de testimonial, ¿no? No pasa nada. Yo me acuerdo que en ese entonces la güera me dice, nos muestran las encuestas de todos los distritos, de los 15 distritos. Y cuando llega la mía, pues la veo en mi encuesta, distrito 12 en ese entonces, y yo llevaba como 17 puntos abajo, faltando como 22 días. O sea, el distrito que se iba a perder esa vez era el mío, ¿no? Así lo tenían en las encuestas. Y me acuerdo que ese día Ale me dice, oye amigo, pues tendrás que pedirle a San Juditas Tadeo, así me lo dijo. Le dije, ¿San Juditas? ¿Por qué? Dice, por las causas difíciles y necesitadas. Y la tuya, bueno, ¿qué te digo? Es más que necesitada, ¿no? O sea, todo el mundo como que tenían eso, pero no, yo decía, no, eso no me va a desanimar. Sí lo veía difícil, imagínate, 26 años, no había quien le invirtiera a tu campaña, o sea, era bien complicado, entonces yo la hice pues prácticamente con 4 o 5 amigos nada más, ¿no? Y nosotros mismos poníamos nuestra publicidad y bueno, al final de la campaña, el mero día, ganamos con 2,500 votos. O sea, fue así de wow. ¿Y por qué gané? Pues gracias a Dios, gracias a la gente y al trabajo que hicimos los pocos o muchos que estuvimos ahí, ¿no? Y bueno, pues ya cuando gané, imagínate, fue así como que, ¿cómo que se ganó Pénjamo? O sea, municipio históricamente priista y bla, bla. O sea, era como, no es posible, ¿no?
¿Crees que Bueno, de ahí se ganó esta confianza por parte del partido? Que era una de mis preguntas más adelante, pero creo que incluyen aquí porque muchas veces la gente, sobre todo los jóvenes, no están involucrados, quienes no están involucrados en la política, pues desconocen cómo es que eligen a ciertos candidatos. ¿Qué crees que, digo, para empezar en esta situación, en esta posición, pues era porque se iba a perder, decían, bueno, pero de ahí creo que pues se logró generar esta confianza en tu partido por parte de ti al ganar una posición que estaba prácticamente para ellos perdida, pero ¿qué crees que además vieron en ti para darte la oportunidad con el resto de las candidaturas que has tenido y llegar hasta ahora? mira, en ese momento yo no creo que hayan visto algo, digo, yo creo que vieron mucho. Eh, en ese momento éramos 47 militantes, para empezar pronto, en Pénjamo. O sea, imagínate, hoy creo que somos 700, 800, ¿no? Éramos 47 personas nada más en el PAN. Entonces, pues tenías que escoger entre los 47 uno, pero no todos los 47, porque ya habías escogido a 12 para la planilla para presidente, ya habías escogido al presidente, ya habías escogido, y muchos de ellos aparte, pues no les interesaba. Entonces empezaron a decantar, a decantar, a decantar, a decantar, hasta que dijeron, bueno, pues somos muy poquitos, y entonces nos fuimos a una elección, me acuerdo, dos personas, una convención en ese entonces, y en la convención, pues yo salí electo, digo, más por un tema pues está bien, o sea, es testimonial. Órale, yo, Claro. previo a ello, Ricardo me había dicho, oye, yo te veo mucho potencial, yo creo que tu carrera puede, si te vas de regidor y mira si regidor haces esto y demás, ¿no? Yo creo que siempre a mí me interesó, cuando ya me metí al PAN, me metí de lleno, y me metí de lleno a la campaña, y me metí de lleno a perifonear, a ser el maestro de ceremonias, a escribir los discursos. Muchas veces yo escribía discursos, o sea, yo hacía todo, representante de casilla, fui representante de casilla, fui representante en el Instituto Estatal Electoral, o sea, también fui representante en el IE, todavía sin ser diputado, o sea, yo ya había, porque me interesaba mi partido, entonces yo hacía esta parte en el Instituto Electoral, me acuerdo, muy, perdimos la elección, pero mucho era decir, no, a ver, esto estaba mal, y era eso. Entonces, yo creo que quienes en ese momento me eligieron como candidato a diputado federal, pues vieron en mí, pues alguien que podía darles a lo mejor esa esperanza presente, dar a la patria esperanza presente, que es una de las frases que se tiene en el juvenil, era como, pues, hay una esperanza aquí con Erandi, sabemos que es complicadísimo o prácticamente imposible, para Dios no existen los imposibles, y pues fue por eso, ¿no? Más, básicamente. Ahora, la verdad es que también fuiste presidente de Pénjamo muy joven. Sí, claro. Ahí tengo una pregunta para ti. Honestamente, ¿crees que se requiere cierta edad para poder ocupar esa silla? No, Digo, representas a un municipio. ¿Crees que hay edad no, para, no? ¿No la no, hay? no, no. No existe edad ni para eso ni para ninguna otra cuestión. Lo que se necesita es que la persona tenga la actitud, la vocación, las ganas de hacer bien las cosas. Hay presidentes municipales que han tenido 50 años y han sido un desastre. O sea, no es un tema de edades, o sea, eso que nos quede muy bien claro. Ok. No es un tema de edades. Y yo te lo digo, mi abuela a la edad de 14, 13 años ya la llevaba, me daba la confianza y a ver, tienes que, y me acuerdo, las cosas se hacen bien a la primera. Yo incluso, siempre lo he dicho, yo soy de los que estoy en contra del tema de la reelección en alcaldes, porque yo siempre he dicho que el que quiera hacer las cosas las hace bien el primer trienio, no necesita otro trienio más, ¿no? O sea, ¿No te quedó nada pendiente? fíjate que no, no, te platico algo, cuando fui candidato a alcalde, yo era diputado federal, entonces, como diputado federal hicimos muchas cosas que nunca se habían hecho en mi municipio. Una de ellas, por primera vez, tuvimos una oficina para atender a la gente. Imagínate, habían pasado 58 diputados federales, yo fui el 59, 58 diputados federales por mi municipio y nunca habían puesto una oficina, nunca. Entonces, al momento en que yo pongo una oficina, pues eso cambia totalmente. Empezamos con los apoyos sociales, empezamos con hacer gestiones, empezamos con hacer muchas cosas que nunca se habían hecho y entonces eso empieza a los ciudadanos del municipio.
mi municipio tiene 780 comunidades rurales. Sí, es el que más Era, comunidades tiene. entonces, era un tema, híjole, titánico poderlo hacer, ¿no? Entonces, cuando ya yo salgo electo para ser candidato, el equipo que conformamos, yo recuerdo que en ese entonces quien me asistía, que aparte fue una de mis mejores amigas, Marisol González, mi mano derecha, híjole, desde que tengo en el servicio público. Ella murió el año pasado, el 5 de mayo, en un accidente. Pero yo recuerdo que ella, a donde salíamos siendo candidato, siempre traía la bitácora, entonces teníamos todo muy bien armado. Y yo recuerdo cuando yo soy presidente, al término de ser presidente, yo pude cumplir el 97% de mis compromisos que hice en campaña. O sea, por eso te decía, digo, lo pudimos hacer gracias también a gestiones del gobierno del estado, en ese entonces el gobernador Oliva, del cual yo en lo personal estoy agradecido por todo lo que me apoyó, y también en ese entonces del gobierno federal, de todo lo que pudimos hacer. Entonces pudimos hacer cosas que a lo mejor nunca nadie se hubiera imaginado, ¿no? Hace 2 semanas fui a comer a la Sierra de Pénjamo y con don Nacho Bravo, uno de los señores de allá, yo les digo que me acuerdo mucho de 4 señores de la Sierra, don Nacho Bravo, don Toño Gutiérrez, don Chemita y don Jesús Reyes. En ese entonces eran como los señores grandes de la Sierra, ¿no? Entonces me acuerdo que en ese entonces yo siendo candidato, yo les dije que yo me comprometí a poner la Sierra de Pénjamo como arbolito de Navidad. ¿Por qué como arbolito de Navidad? Porque antes del 2006 en la Sierra de Pénjamo no había luz, imagínate. No había luz, o sea, no había refrigerador, no había nada. O sea, imagínate tú, antes del 2006 no había nada. Entonces, y me acuerdo que me criticaban porque decían que eso lo había PRI, bla, bla. Pues sí, está bien que lo propongan. Yo les decía, pues la diferencia es que yo se los voy a hacer, ¿no? Y yo les decía, yo me comprometo una cosa y esa se las voy a cumplir. Me acuerdo que en comunidades me decían, sí, pero el PRI también nos dice que nos va a hacer esto y que nos va a hacer esto también. Yo les decía, se los digo honestamente, si ustedes creen que ellos les van a hacer estas dos cosas, adelante. Nada más déjenme decirles algo. ¿Cuántas veces les han dicho lo mismo? Yo lo único que les digo es que yo me comprometo con una, no con todas, con una, la prioritaria. Y entonces eso nos dio mucha confianza, por eso nosotros al final pudimos cumplir muchos de los compromisos y soy diputado federal nuevamente. Ahora, digamos que entonces tú no digo, me dices que no quedaste, la verdad, es la primera vez que escucho a alguien que ya fue presidente de su municipio y que me diga que sí se puede en 3 años Claro. lograr, porque te lo digo porque lo he platicado y todos, con excepción tuya, me han dicho, no, es que en 3 años no podemos completar todos los objetivos. Ahora, la El pregunta día es que contigo. quiera, el alcalde que te lo haya dicho, me siento a platicar con él y le digo cómo. Esto es importante. Ahora, entonces quiere decir que Hombre, no te puedo encasillar en esta frase que conozco mucho, que los candidatos venden sueños que para el gobernante se convierte en una pesadilla. para nada. Recuerdo de varios sueños que tuve yo y que los hicimos realidad. El camino a la sierra, la electrificación de la sierra, traer por primera vez una universidad a mi pueblo, hacer un puente. En Pénjamo nada más podías pasar por un puente, entonces había un tránsito eterno, eran unas filas y demás, y entonces yo dije, yo voy a hacer el puente alterno para que no suceda este cuello de botella. Yo recuerdo que ese día, yo ya siendo presidente, iba caminando de presidencia a donde hice ese puente, donde hicimos ese puente. Y un expresidente municipal que vivía por ahí me para y me dice, ¿a dónde vas, presidente? Le dije, aquí voy a la esquina. Y me dice así, dice, ¿a poco vas a ir a ver lo del puente? ¿A poco sí crees, si traes esa idea de hacer el puente? Le dije, pues vamos a intentarlo. Y me acuerdo que me dice, no lo vas a hacer. Yo le digo, ¿por qué no lo voy a hacer? Me dice, mira, recuerda que son promesas que tenemos los candidatos que tenemos que seguir dejando para que la gente pueda seguir confiando y teniendo la esperanza. Y me dice, mira, pasaron tantos presidentes y no había auditoría superior, no había órgano de fiscalización y no lo hicimos. Digo,
no creo. Dice, ahora vas a tener que indemnizar y vas a tener que hacer esto. Y yo me acuerdo que cuando me empieza a decir eso, yo por dentro le dije, ay, ingeniero, pues yo por dentro decía, pues déjame decirte que sí lo voy a hacer. O sea, para mí era como, bueno, ahora van a ver cómo les va a ir. En un año lo hice, en un año hice ese puente. En un año me puse de acuerdo a negociar, porque era el primer cuadro de la ciudad, negociar ahí las viviendas, entonces era la negociación de cuánto, los avalúos y demás, y entonces, órale, entonces yo me metía directamente a esos temas, ¿no? Ya después mi jurídico y mi tesorero y el sector del ayuntamiento hacían, pero yo directamente, órale, vamos a hacerlo, pues lo inauguramos el 12 de noviembre del año 2007, o sea, prácticamente un año y un mes y 12 días después, yo vi inaugurado. Recuerdo cuando íbamos a hacerlo de la universidad, en una sesión de cabildo, uno de los regidores del PRI, por cierto, dijo, a ver, ¿cómo una universidad? Dijo, no, pues no se va a poder hacer una universidad. Digo, empezamos todos los que teníamos una profesión, desgraciadamente habíamos salido a estudiar fuera porque no teníamos dónde. Bueno, pues esa universidad se hizo en un plantel prestado al principio con 50 y tantos alumnos en un plantel prestado. Hoy tiene 1,600 alumnos. Cuando yo salgo de presidente, yo le entrego ya a la universidad el primer edificio con su terreno. 40 hectáreas, 20 hectáreas, perdón, con su edificio. O sea, antes de salir yo de presidente, yo ya entrego a la Universidad Politécnica. Digo, ahí en ese entonces el gobernador Oliva, pues me dijo, a ver, pues ponte las pilas, ¿qué necesito? Si tú quieres, pues necesito el terreno, que lo compres con todo, no hagas la donación y necesito esto, ¿no? Entonces, pues yo me metí de lleno a hacer eso. Entonces, sí, yo creo que sí se puede hacer las cosas, ¿eh? Y ahorita que platico contigo me acuerdo de muchas de estas cosas y créeme que me llenan de orgullo, de emoción, de esperanza y de decirlo así, digo, van a ver, por eso el que te diga no se puede en 3 años, pues a lo mejor no se puede, pues porque pues no sé qué se la pasarán haciendo, digo, fíjate, Habrá que investigar. yo siendo presidente municipal, yo solamente 3 veces en los 3 años fui de vacaciones. 3 veces, me acuerdo perfectamente y me acuerdo hasta los días. Yo no podía durar más de 3 días fuera de mi municipio. Así ese grave, más de 3 días. Es un compromiso grande, es un compromiso que no Claro, puedes para mí dejar, era, ¿no? imagínate, yo recuerdo cuando me casé, yo me casé siendo presidente. El 16 de diciembre nos fuimos de viaje de bodas con mi esposa y regresamos el día 22. Pero todos esos días yo pendiente del teléfono, todos los días. Me acuerdo que un día me dice mi esposa, oye, pues ya luego hablas. Entonces yo sí le dije a mi esposa, sí le dije, te entiendo, pero también te quiero decir, soy el presidente. Hice un compromiso que hice con los ciudadanos. Claro. Y me interesa el que todo esté en marcha porque yo soy el responsable directo de mi empresa y mi empresa en este momento es el municipio de Pénjamo. Digo, ella lo entendió muy bien y todo, ¿no? Pero a ese grado yo me metía, ¿eh? O sea, o me meto a ese grado, o sea, híjole, para mí esto se hizo, y esto lo aprendí de lo que me enseñaron mis papás, mis abuelos, ¿no? Claro. Ahora, entendemos y lo platicamos hace un momento, y lo voy a decir con todas las palabras, en la política hay canallas, pero Ajá, también hay gente admirable, hay sí. gente que se reconoce el trabajo que ha hecho. ¿Hasta dónde Erandi está dispuesto a pagar un precio para lograr una posición dentro de la política? Fíjate que nunca lo he hecho, nunca, nunca. Todo me ha costado mucho trabajo, todo. Nada me ha sido regalado y nada ha sido fácil. Jamás he traicionado a alguien por un puesto político, por un apoyo, por una candidatura. Jamás, ni lo pienso hacer. Y te voy a contar una anécdota. Cuando yo era diputado federal, la segunda ocasión, Miguel Márquez era, y lo hago público y digo, el propio gobernador lo sabe, ¿no? El gobernador, el candidato era el gobernador Miguel, el doctor José Ángel Córdoba y don Javier Usabiaga. Y yo estaba apoyando al doctor José Ángel Córdoba. Yo me acuerdo de una reunión
Digo, y no tengo un problema. Y el gobernador, digo, esto ya es público, pues, ¿no? Entonces, cuando un día me dice el gobernador Oliva, me dice, oye, Miguel quiere hablar contigo, no sé qué. Ah, órale. Entonces yo me acuerdo que Miguel, a Miguel yo lo conocía toda la vida, imagínate, pues en el PAN, yo soy militante desde el 96, cuando no se ganaba nada. Y entonces me acuerdo que platicamos Miguel y yo, y me dice, oye, Randy, pues échame la mano, bla, 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 tú tienes un liderazgo en Pénjamo, esto y lo otro. Y yo sí le dije a Miguel, le dije, mira, Miguel, yo ya le di mi palabra al doctor Córdoba. Oye, Randy, pero esto, dije, mira, Miguel, y me acuerdo que me dijo, ¿estás consciente de que yo voy a ganar? Sí, estoy consciente porque conozco mi partido. Sé cómo es esto. Le dije, pero también te quiero decir algo, Miguel. Yo di mi palabra. Y no pienso cambiar de opinión ni traicionar a nadie, aún cuando sé que tú vas a ser el próximo gobernador. Yo iba a ser, o más bien yo era ya, pretendía ser candidato a alcalde por segunda ocasión, que es cuando pierdo. Y me dice, ¿pero estás consciente que yo? Sí, estoy consciente. Y efectivamente el gobernador Miguel ganó bien la candidatura a gobernador por parte de Acción Nacional. Digo, yo lo hice público, no lo apoyé. Y después con Miguel platicamos estos temas, con el gobernador Miguel platicamos estos temas y decimos, ¿cuánta gente te dice sí, pero por la espalda te da la puñalada? No, eso nunca van a encontrar de mí. Nunca, nunca voy a hacer una bajeza de esas. Porque, ¿qué les voy a dejar a mis hijas? Es lo único que les puedes dejar. El que el día de mañana se sientan orgullosos de su padre es lo único que les puedo dejar. ¿Por qué? Porque yo ya lo viví. Yo me siento orgulloso de mi padre y de mi madre y de mis abuelas. Que independientemente si económicamente nos dejaron, no, propiedad, lo que quieras, lo más importante es yo, al día de hoy no me he encontrado a alguien que me hable mal. Es más, todo el mundo me habla bien de mi papá, de mi mamá, de mis abuelos. O sea, eso no se paga con nada. Y no pienso hacer una canallada de esas. Bueno, digo, efectivamente, como dice, era importante conocer este punto de vista y siempre hacemos estas preguntas cuando podemos. Otra parte y otro tema que creo que también es importante conocer tu punto de vista. Yo creo que hay dos partes de la sociedad. Una parte que tiene un concepto paternalista del gobierno, que le enoja que no le den una despensa, pero nunca cuestionan el actuar del legislador, que debería ser la función de ambos, legislar y efectivamente cuestionar cuando no hacen su trabajo. Creo que la otra parte de la sociedad es un sector que tienen el síndrome de Mesías, que creen que el político pues les va a solucionar la vida, ¿no? Y lamentablemente actualmente así se vive con estas dos partes de la sociedad. ¿Qué opinas de este tema? Eso lo tenemos que cambiar, Arely. Eso lo tenemos que cambiar y no yo todos. A ver, yo no tengo una varita mágica, pero yo sí tengo y tú tienes y todos los que nos ven tenemos la posibilidad de incidir en nuestro entorno. O sea, todos sí podemos hacer algo. Y quienes estamos aquí debemos de ser ese motivador, ese canal para que esto empiece a suceder, para que esto empiece a cambiar, para que podamos hacerlo. Yo recuerdo muy bien cuando yo fui alcalde, hay que dar desigual a los desiguales, te lo digo honestamente, hay quienes sí necesitan que le estés dando una despensa, porque mientras no se las des, su mente se cierra y no saben para dónde ir porque no tienen qué comer. O sea, sí hay quien. Y esto es como la familia. Al niño de kinder no le das lo mismo que le das a tu hijo que está en la universidad. Si al hijo que está en la universidad le das 500 o 1,000 pesos a la semana, al del kinder no se lo vas a dar. O sea, que no aplique el piso parejo. No, que hubiese mejor un piso parejo. Hay que dar desigual a los desiguales. Hay que dar desigual a los desiguales. Al que necesita el apoyo, hay que dárselo, y al que no, acompañarlo a que siga creciendo. No quiere decir que al que lo dejes, no, lo que no puede pasar es que los puedes dejar
a ambos solos, no. A unos les das una cosa, a otros les das herramientas, a otros les das acompañamientos, pero a todos tienes que estarlos apoyando, a todos, de distinta manera. Yo creo en los programas sociales, sí, claro que sí creo en los programas sociales, sí, sí, claro. Yo mismo, cuando fui alcalde, lo hicimos. Lo que yo no creo es que los programas sociales los hagas de una manera que a todos creas que están en el mismo piso y entonces lo haces más de una manera electoral que realmente del desarrollo de las capacidades de la gente. Eso es lo que me preocupa a mí mucho que está pasando en nuestro país. Es un tema ya de regresar a la época de los 70s, porque al final del día es lo que se está aplicando. Y viene esa tentación. No, aquí es un tema de hablar con los ciudadanos, de predicar con el ejemplo, de poderlos ayudar. Hoy, por ejemplo, con la pandemia, ¿no? Para el gobierno es muy fácil decir, quédense en casa, ¿sí? Hay gente que tiene o tenemos la posibilidad de hacerlo. Hay gente que no tiene la posibilidad de hacerlo. Claro. Esto es clasista. Y mientras el gobierno, por ejemplo, en el caso federal, no esté dando apoyos para que la gente se quede en casa, pues entonces, ¿cómo se va a quedar? Ah, sí, quédate en casa. Sí, ¿quién les va a llevar de comer? Yo no puedo ayudar a todos, pero todos sí podríamos ayudar a alguien. Eso es Claro. lo que tenemos que aplicar, Arely. Así Todos es. sí podemos ayudar a alguien y todos conocemos en nuestro entorno, ¿no? Hay un tema que ahora tocas tú, el tema de salud. El tema de salud que desafortunadamente pues ha sido una crisis mundial, pero México se está viendo efectivamente mucho más afectado tras decisiones erróneas, creo, en algunas ocasiones que se han tomado demasiado tarde, cambios de decisiones, etc. Es un tema donde creo que el sistema de salud ha sido pues sobrepasado ante esta situación. No estaba preparado. Me queda claro que, bueno, pues es obvio, no, nunca te imaginas que va a llegar un tema como este, pero ¿crees que realmente el sistema ha sido sobrepasado a nivel nacional? Sí, sí, definitivamente. A ver, el tema de salud, hoy estamos. El subsecretario, primero, dos cosas entenderlas. ¿Por qué el subsecretario y no el secretario? Para qué estás pagando entonces un sueldo del secretario si no está haciendo nada? Totalmente. Para empezar. Segundo, los mensajes contradictorios de todos los días. Y el mensaje contradictorio de vamos a salir de la pandemia el 28 de abril. No, siempre no. Ahora en mayo, ahora en junio, ahora en el próximo año. El que México no haya hecho las pruebas suficientes. ¿Por qué países como Canadá, vamos a cambiar esa comparación? ¿Por qué países como El Salvador, Guatemala, Honduras, que siempre como mexicanos creemos que son países menores por su población, por su ingreso y demás, tienen mejor controlada la pandemia que nosotros? Total. ¿Por qué? Pues porque hicieron las cosas bien, porque no vieron un tema populista en el caso del presidente que todo lo está viendo con un tema electoral. Para él todo es votos. ¿Por qué sale a los estados? Pues muy sencillo, porque como iba en picada, pues tenía que sacar su paracaídas y su paracaídas era volver a salir y hacer lo único que sabe hacer. Y lo único que sabía hacer es andar en campaña, ¿no? Entonces, hoy vemos que México no hemos aprobado, no hemos hecho las pruebas necesarias. Mientras no hagamos las pruebas necesarias, no sabemos realmente dónde están los focos. El propio presidente decía, no se usa el cubrebocas y en Estados Unidos va y hasta le hacen que se lo ponga. No me hago la prueba, pues ahora para venir te la tienes que hacer, o sea, candil de la calle, oscuridad de tu casa. López-Gatell no sirve el cubrebocas y ya lo ves ayer, antier, dándole ahora sí con cubrebocas. Entonces imagínate los mensajes que le mandas a los ciudadanos. Al Claro. ciudadano le dice, porque muchos de nosotros pues vemos a la figura presidencial, mucha gente lo ve como la figura paterna, como el líder, como si él lo haces porque tiene razón. Bueno, pues hoy vemos estos mensajes tan contradictorios del propio presidente, que ahí lo estamos viendo, ¿no? Y ese es el tema de salud, falta el tema económico, Arely. Claro, son temas sumamente que han afectado a la población. Yo he tenido la oportunidad de platicar con empresarios sobre la situación, empresarios que que han tenido que cerrar pues un patrimonio de toda la vida. Sin embargo, ustedes como, en este caso tú como senador, ¿qué están haciendo desde allá? ¿En qué sentido? Sabemos que ya no estamos exentos,
de que vuelva a ocurrir una situación igual o peor de la que estamos viviendo en este momento. También creo que ahí el tema de la corrupción, en el caso de comprar ciertos medicamentos o cosas que no son funcionales o que no deben de ser, creo Y que que no iba también a suceder. que Y no que no iba debe a de ser. suceder. No, que no iba a suceder y que Okay. le está sucediendo y peor todavía. O sea, el tema de la corrupción, vemos la encuesta del INEGI, 22% creció del 1 de diciembre del 2018 a la... Yo les platicaba y decía, ¿qué va a suceder el día que realmente llegue la vacuna? No, bueno. El tema de corrupción. Oye, Areli, pero déjame decirte algo. En este tema, el tema de la corrupción, hoy austeridad sanfranciscana, hoy hay recortes, hoy hay mil cosas. ¿Y dónde está todo ese dinero? Hoy no hay apoyos para el campo. ¿Y dónde está todo ese dinero? Hoy no hay seguro popular. ¿Y a dónde se fue ese dinero? Hoy le quitaron 3 de cada 4 computadoras a la Secretaría de Economía. ¿Y dónde está ese dinero? Pues es pura demagogia. Es pura demagogia. Digo, poco a poco se está cayendo el telón. Poco a poco se está cayendo el telón. Y déjame decirte algo. Si le va mal al presidente, nos va a ir mal a todos los mexicanos. Por eso, nosotros en el Senado, el 80% de las iniciativas de Morena y del presidente las hemos votado a favor. A diferencia de lo que ellos hicieron históricamente en sus movimientos de izquierda, que era no, ¿por qué no? Y tú dices, ¿qué estamos haciendo? Hoy, desgraciadamente, tanto en Cámara de Diputados como en Cámara de Senadores, los votos no nos dan. Y desgraciadamente, para el pueblo de México, para que las cosas sucedan, pues esto es con votos. Los únicos votos que contamos nosotros en el Senado son mayoría calificada cuando es una reforma constitucional, pero cuando son leyes secundarias no se puede. Y nosotros propusimos, lo cual se opuso Morena, el Partido Verde, Encuentro Social y el PT, a 2 temas importantes. Uno, dotar de más recursos para médicos y enfermeras y equipos de salud para pruebas rápidas y para pruebas serológicas y para estas pruebas para que hoy se requieren y que otros países como Guatemala, Honduras, Costa Rica, El Salvador lo están haciendo. Y 2, propusimos lo de ingreso básico universal. Hay la línea de bienestar, que bien dice el Coneval, dice que con 3,207 pesos la gente mínimo puede pagar el satisfactor básico. Y nosotros propusimos eso para estos meses de la contingencia. Para ahora sí, que el presidente diga no salgan a la calle, ahora sí, está bien, no salgo, me das este ingreso. Y este recurso lo están aplicando otros países como Guatemala, Honduras, o sea, países que luego nosotros malamente hacemos la comparación, pero creo que nos están poniendo el ejemplo. Y desgraciadamente no podemos hacer más que el testimonio, nuestro discurso y decirlo en tribuna. El presidente se ha cansado de decir en estos meses, 18 meses, que la oposición no lo deja trabajar. No sé a qué se refiera en que no lo deja trabajar, porque ellos tienen la mayoría. O sea, no lo dejamos trabajar ¿en qué? O sea, Claro. nuestros Ahora, esto votos. es a nivel nacional. Ajá. A nivel estado, hablando en el estado de Guanajuato, de donde tú eres, a mí me llamaba mucho la atención que acaba de suceder, gracias a Dios, pero acaba de suceder, el tema de que es obligatorio el cubrebocas a nivel estatal. Uh-huh. Creo en particular que eso se debe haber hecho desde antes. Es un tema, ahora, ¿a qué voy en el estado de Guanajuato? Sabemos la manera también en que ha estado trabajando el gobierno del estado, en conjunto con la Secretaría de Salud, que lo que han ellos desde un inicio manifestado en ruedas de prensa efectivamente era eso, ¿no? Entendemos también que la población, no puedes obligar a la población a que haga lo que quieres que haga. Ha habido una irresponsabilidad enorme de la población guanajuatense, no en general, pero sí ha habido irresponsabilidad, porque entendemos eso que decías, hay gente que no se puede quedar en casa porque tiene que salir a trabajar, pero no tomaba las medidas. Todavía hay gente a estas alturas que no cree en COVID-19. Pero el por qué no trabajar en conjunto, sabemos que ahora sí que por municipio han tomado ciertas decisiones, ¿no? Tendría que involucrarse un poco más para el gobierno del estado para que hubiera, digamos, con lo que ya sucedió en esta ocasión, el que puedan homologar las, digamos, reglas del juego en esta situación de, por ejemplo, lo del cubrebocas, ¿no? La política sanitaria, lo dice la Constitución, la dicta la Federación, no el Estado.
Y la federación ha salido caso omiso en eso. Es más, tú recordarás, hace 3 semanas los gobernadores le pidieron al presidente Sí. que se reunieran para ver el tema de la salud. Y luego López-Gatell sale con su tontería de que a este semáforo es rojo, pero ahora naranja, ahora lo regreso a rojo. O sea, ¿en base a qué? ¿Con quién? ¿Por qué? Y entiendo mucho, y te entiendo perfectamente, Arely, porque hay gente que dice el cubrebocas, pues sí, úsalo, pero el presidente lo ve si no lo usa Sí, no y pone el ejemplo. López-Gatell dice que no sirve para nada y entonces el secretario Daniel, que está haciendo un trabajo excelente aquí en Guanajuato, pues dice, pues vamos a hacerlo obligatorio, pero entonces hay gente que ya dice no, porque el presidente de la República dice que no se utiliza. O sea, es una serie porque el presidente también entendamos esto. El presidente está jugando a lo que él sabe jugar y es un tema electoral. Mira, cuando el presidente dijo, hay dos frases que a mí me llaman mucho la atención del presidente. Una de ellas que dijo hace algunos 6 meses, yo creo, que dijo que los pobres eran como las mascotas, una de sus mañaneras. Ese día le faltó decir porque la mascota no muerde la mano que da de comer. Eso realmente el presidente piensa. A él le conviene esto, claro, porque entonces la gente dependerá de él y entonces al momento de depender de él, él decidirá por ellos, ¿no? Y otro aspecto que me llamó mucho la atención al inicio de la pandemia, que el presidente dice que la pandemia le caía como anillo al dedo. ¿Por qué le cae como anillo al dedo al presidente? Precisamente por esto, por la polarización, por la división. Porque en la medida que nos siga yendo mal la pandemia, él va a poder hacerse cargo de todo. Así pasó en Alemania, en Checoslovaquia, en Rusia, en los 20, 30, 40. Hay que leer la historia. El presidente, la personalidad es la personalidad de quienes estuvieron en ese momento y eso es lo que él quiere. De eso él viene. ¿Quién cree que no tuvo dinero en todos estos años, que no tenía una cuenta de banco? Hay gente que le cree. Sí, todavía. Hay gente que cree que después de haber sido jefe de gobierno no tuvo dinero o no tuvo una cuenta de banco. ¿Y entonces cómo comía? ¿Cómo vestía? Los hijos, por ejemplo, los tres nunca trabajaron. Me refiero a los grandes, el más chico no. Pero entonces, ¿cómo trabajaron o de dónde vivían? Porque nunca se les conoció un empleo formal a los tres. Entonces dices, ¿cómo que no tenías una cuenta de banco? Entonces, ¿de dónde te pagaban? ¿O cómo te pagaron? Entonces, todo esto, te lo digo por este comentario del presidente de que esto era como un anillo al dedo. Claro, porque en la medida que nos vaya mal económica y en salud, en esa medida el presidente va a poder hacerse cargo de las instituciones, con la mano en la cintura decir, híjole, se nos complicó, entonces vamos a quitarle el presupuesto a los partidos y vamos a quitarle al INE y a esto y esto. Y entonces no va a haber un solo ciudadano mexicano que diga, no lo hagas porque, pues claro que todos vamos a decirle, pues sí, presidente, porque esto ya se nos salió de control. Bueno, yo tengo mi teoría y él está esperando esta tormenta perfecta para poder hacer lo que ahora sí él está pensando que pueda tener el control total y absoluto como, como el monarca. La imagen que presentó el día 1 de julio, donde sale él sentado en una silla, una alfombra roja y dos pilastrones de mármol, ¿eso de qué Claro. te habla? Lo veíamos lejos, veíamos esta historia en otros países, en la historia como lo platicas y bueno, pues está haciendo realidad en nuestro país. Quiero ir rápido porque también me encantaría, digo, hay temas que podemos extender muchísimo y ojalá, por eso es que estoy pidiendo una segunda entrevista Con contigo, gusto. pero hay un tema que no puedo dejar de lado, un tema que a los guanajuatenses en general a mí, a mi familia, a mis amigos, conocidos, vecinos, a todos los guanajuatenses nos preocupa el tema de seguridad o inseguridad que se vive actualmente en el estado de Guanajuato. Uh-huh. Un tema complicado que en su mayoría dicen se salió de las manos de gobierno. El tema, digo, es un tema complejo, un tema que no solo es el crimen organizado, que ya te da miedo salir porque pueden asaltarte, no puedes dejar tu casa sola porque se meten a robarla, los levantones, los asesinatos a mujeres, todo. Estamos al 100 en todo. ¿Qué opinas del tema de Guanajuato? Muy preocupante.
Muy preocupante lo que está sucediendo en el estado de Guanajuato, y hay que decirlo con sus letras. Es una corresponsabilidad de la federación, del estado, del municipio, pero también de nosotros, las familias. Total. Hay una descomposición total en las familias de papás que solapan a los hijos por robar, papás que no están al pendiente o que si están en las drogas no hacen nada por sacarlos de las drogas, eh, municipios que no vigilan hasta que sucede el ilícito, salen las patrullas, una federación que se ha hecho omisa en los delitos que hoy le duelen más a Guanajuato, que es el crimen organizado, la delincuencia organizada, que son del Foro Federal, que se ha hecho omiso esta y la administración anterior. Y que también el Estado tiene que trabajar en el tema de los delitos del fuero común, el robo de un vehículo, que en la medida que la fiscalía encuentre y integre la carpeta de investigación y haga lo que se tenga que hacer, pues en esa medida la gente también, la prevención inhibirá delincuentes. Entonces es un tema de corresponsabilidad de Estado, municipio, de la federación que ha hecho caso omiso en todo esto que ha estado sucediendo. Que hay delitos que aunque el gobernador quiera combatirlos, no los puede hacer por una simple y sencilla razón. No le permite el Código Penal hacerlo, no le permite hacerlo, tiene que ser la federación quien lo haga, no el Estado. El municipio no puede hacer cosas porque la fiscalía o el Estado no están persiguiendo algunos delitos del fuero común. También es responsabilidad de la fiscalía y de la Secretaría de Seguridad Pública. Y el ciudadano no puede salir a la calle porque la policía está en el cuartel o en la comandancia de policía y entonces las calles están solas y entonces pues robaron a alguien que salió. Entonces, y los ciudadanos nos hemos vuelto muy permisibles en esta parte de si sabemos que alguien roba, de si sabemos que alguien vende drogas y quién se droga. O sea, se volvió esto como, no pasa nada. Ese es un Sí, problema preocupa, ¿sabes? Que la gente se esté acostumbrando Sí, a vivir con el tema de inseguridad. Y sí, también cansa el tema de que los gobiernos municipal, estatal y federal se estén pasando la bolita. claro. Porque no me toca, bueno, es que esto le toca a él, esto me toca. Creo que sí toca o corresponde o hace falta y urge que cada uno en lo que le corresponde Tomemos pues, nuestro pongan a papel. chambear, ¿no? Claro. Y todo como lo dices, no solamente el gobierno, sino como la sociedad. Yo te quiero compartir rápidamente que en mis años, por supuesto, como periodista he tenido la oportunidad de conocer muchos casos, pero yo lo he platicado y no me canso de platicarlo porque es importante que llegábamos a cubrir una nota y resulta que los primeros que metían a quien había robado, a quien habían asaltado, eran los papás a la casa para que no se los llevaran detenidos. Entonces de ahí Sí. empieza todo, ¿no? Donde solapaban. Yo recuerdo, mira, hay una señora que yo sabía que su nieto estaba robando. Y algún día me dice ella, digo, a él desgraciadamente ya le quitaron la vida, pero un día ella me dice, una familia disfuncional, ojo, no necesariamente ser una familia disfuncional quiere decir que no, o sea, hay familias funcionales, si así le llamamos, y hay problemas, no es un tema de una u otra. Pero me acuerdo que la señora un día me dice, ¿y a poco crees que no le cuesta trabajo robar? O sea, para ella ya era como un tema de su vida, es que así es como nos ayuda al ingreso familiar. Pues cosas así dices, no, bueno, está muy complicado, ¿no? Muy, muy difícil. Pero bueno, pues la verdad, yo espero que este tema, pues poco a poco vaya disminuyendo. La tranquilidad de todas las familias guanajuatenses es prioridad y es muy lamentable el que te dé miedo incluso ya salir de casa o quedarte o estar en un lugar. Ya no puedes ir ni a un café porque llegan y asaltan o matan a alguien que estaba ahí, no sabes al lado de quién te encuentras, Claro. es complicado el tema. Pero bueno, nos vamos a ir con algo mucho más positivo para terminar Vámonos. esta charla. Adelante, Arely. Primero que nada, define tu personalidad. Soy alguien muy estricto en mi trabajo, muy estricto, muy estricto en mi trabajo.
porque el trabajo en el que yo estoy y la gente que colabora conmigo, siempre les he dicho algo. Nos debemos a ellos y tenemos que hacer hasta lo imposible por ayudar a la gente. Soy muy cercano a la gente, pero tampoco permito las injusticias. Tampoco permito que alguien se quiera pasar de listo o quiera tomarte el pelo o quiera chantajear. Tampoco se lo permito. No porque esté en el servicio público, a la gente le digo sí cuando es sí y a la gente le digo no cuando es no. Ok. ¿Redes sociales o periódico? Las dos cosas. Yo creo que las dos cosas en su justa dimensión, vamos, hay segmento de población que ya está totalmente en redes, hay segmentos de población que siguen todavía en los medios tradicionales, no, las dos cosas. Ok. ¿Libro digital o físico? Físico, Ok. ¿Música ranchera o rock? rock. Y te platico por qué. Ok. Yo toco la batería. Cuando estábamos en la prepa con un grupo de amigos, tuvimos un grupo de rock. Entonces, duramos varios años tocando. ¿Me gusta la música ranchera? Sí. Ayer estuve escuchando música ranchera. No me gustan los narcocorridos, me refiero a música de banda, me gusta todo eso, sí, pero yo en lo personal, porque de joven, de cuando estaba joven, pues, tocaba la batería y me gustaba más música de rock. Ok, perfecto. ¿Tequila o cerveza? Tequila, ¿Comida garnacha o comida saludable? primero la garnacha y ya cuando entra el remordimiento le entramos a la saludable. Ok. Ok. ¿Qué tipo de películas te gusta ver? De todas, sobre todo aquellas películas que dejen algún mensaje. Ahorita me estoy acordando una de mis películas favoritas, La Sociedad de los Poetas Muertos. Esa Ok. película para mí, Hombres de Honor. No me gustan las películas esas de fantasía esas no me gustan. Digo, no tengo nada en contra, pero Pero no las prefieres veo. no. Ok. No. ¿Qué tipo de arte? La pintura. Me gusta, no pinto, pero me gusta verla, admirar la pintura. Obviamente, sí, la pintura básicamente. De acuerdo. ¿Cuál ha sido el mejor consejo que te han dado? Muchos consejos me han dado, dependiendo del momento es cuando se me vienen a la mente. Eh, pero yo creo que ahorita se me viene a la mente uno, el que me dijo mi abuelita, y que yo lo traduzco de la mejor manera al decir, hay que ayudar a la gente. O sea, en el sentido de más vale que te deban a deber. O sea, si tú puedes, da, 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 da. ¿Y el peor consejo que te han dado? Ya me acordé cuando aquel licenciado me dijo, ya no vayas a misa, ya no juegues fútbol, ya Claro, no hagas esto, ya no, pues dije, pues voy a dejar de ser Erandi, pues, o sea, ese yo creo. totalmente. Randy, pues agradecerte mucho el tiempo, la Dale, verdad, la pasé increíble, conocí mucho, creo que pudimos hacer un diagnóstico de la personalidad de Erandi y sobre todo que hay mucha anécdota en tu vida, que tienes una excelente memoria, eso sí te puedo decir porque es impresionante el que recuerdes el año, el momento en donde te encontrabas, la calle donde te encontrabas, eso no es fácil, menos de, yo creo que en estos tiempos a todos se nos olvidan las cosas últimamente, pero es creo que importante que la sociedad conozca pues quiénes serán. Y yo tengo una última pregunta antes de despedirme y me encantaría que me contestaras honestamente. Erandi, ¿quieres ser gobernador de Guanajuato? soy senador de la República y el día de mañana voy a hacer lo que Dios, la gente determine. Y si en ese camino está ser candidato por lo pronto y después gobernador, estaré ahí. Perfecto, muy bien. Pues te agradezco muchísimo. Espero que haya una segunda oportunidad que podamos ya Cuando guste, estar Areli. en persona en un lugar donde te sientas a gusto y nos puedas compartir parte de lo que ya, que creo que hay muchas más anécdotas. Muchísimas gracias, de verdad, todo el éxito en lo Gracias. que haces. Esperando que pase nada más la pandemia. Con Claro. todo gusto, Nelly, con todo gusto. Acepto la invitación. Claro que sí. Tú me dices y claro que sí, nos vemos ya personalmente. Muchísimas gracias, Arani, por esta oportunidad. Gracias, Areli. Que Dios te bendiga. Gracias. Hasta luego.